curioso, Marisa, que este personaje que te lleva a ser la esposa permanente, en estos momentos casi la esposa de España, No, bueno. tú nunca hayas sido esposa, porque No. nunca te quisiste casar. No. Pero eso lo tenías claro desde el principio. Yo a los 14 años lo tuve muy claro. ¿A los 14 años sí, ya? estábamos en el colegio y yo me eduqué con las monjas las sanas. Entonces, hablando, porque la vida, porque el día que os caséis, y yo dije, yo no me casaré nunca. Y me miraron, pues pensarían que a lo mejor me quería meter monja, porque era una de dos, o te casabas o te metías monja o te quedabas soltera. Y entonces dije, ¿por qué? Dije, porque no, pero tendré un hijo. Y dije, ¿sin casarte? Y dije, sí. Y yo he visto las estrellas. Me dio tal bofetada aquí en el ojo que vi unas luces azules. ¡Qué bofetada me pegó! Y se lo volví a repetir. Dije, no me casaré nunca, pero tendré un hijo. Y así fue. No un hijo, una hija. Tú viviste toda la vida con tu madre. Salvo 3 años, pero que vivíamos como de vecinas, sí, toda la vida. Siempre estuvisteis juntas, tenéis una relación preciosa. Preciosa, por supuesto discutíamos como todas las madres y los hijos, pero siempre con un amor, con un respeto, con una admiración, con un respeto tan grande. ¿Qué consejos te daba como actriz? Porque tú también has sido una gran actriz de teatro, has hecho muchísimo doblaje, has hecho televisión. Que siempre tuviera los pies en el suelo y que no diera nunca nada por hecho. Que todo es tan efímero y es verdad, o sea, sobre todo en televisión tú te lo tienes que saber muy bien. Tienes un boom, tienes un momento, pero si dejas de desaparecer en televisión a los 2 años, nadie sabe quién eres. Siempre volver a empezar. Es muy ingrato, sí. Todo es ingrato. Entonces, siempre volver a empezar, que me preparará mucho. Marisa era una mujer que lógicamente siempre ha pisado muy fuerte y ella en aquel momento quiso ser madre y lo fue. Rompió moldes. Esta mujer rompía todo, te lo digo yo. Todo lo que se le podía por delante. Y me parece perfecto. ¿Por qué no? Ella sacó adelante a su hija, ella fue feliz porque tenía una hija maravillosa, porque hizo una hija maravillosa. ¿Por qué no? Las verdaderas pioneras fueron ellas, quiero decir, porque ahora tener una familia monomarental es relativamente común y accesible y nadie te va a mirar mal por la calle, pero en aquella época aquello de ser madre soltera, cuidado, ¿no? Entonces ya eso te marca un poco el perfil de una persona que es propensa al gamberrismo espiritual, ¿no? Que es lo que necesitamos nosotros. Tanto Paloma como Marisa han sido unas personas que en los momentos difíciles y en los alegres y buenos, hablando económicamente y respecto al trabajo, son de admirar, porque han pasado momentos dificilísimos y nunca han decaído. Marisa siempre salía adelante. Y luego, cuando tenía épocas buenas que cobraba mucho, lo repartía a todos los que le habían ayudado. Se parecen en lo presumidas, se parecen en lo elegantes, porque Paloma le gusta vestir muy bien y viste muy bien. Y a mí es la que más me enseña ahora mismo en mi profesión. Sabe mucho de mi profesión, mucho. Me falta, vamos, te veo hoy una vez y no hace falta que me diga nada, le veo la cara. También dirige doblaje, nos ha dirigido una función a Pepe y a mí. Ajá. En teatro, sí. De pronto me pareció que tenías un timbre muy parecido al de tu madre. Sois muy diferentes y bueno, tú eres una gran actriz, pero también una gran dobladora, conocida por todos, porque además eres la dobladora de Carrie Bradshaw, entre muchos otros personajes que has hecho, has dirigido doblaje. ¿Qué te decía tu madre del mundo del doblaje? Que no me conocía. Yo le dije, mamá, ¿qué soy yo? Ay, no te pareces en nada, hija. Nunca. Lo cambias mucho, es verdad. Nunca me conocía. Ella el doblaje le gustaba mucho, pero a ver, cuando yo empecé haciendo teatro, pero lo mismo, estábamos en una época de dinero complicada y el doblaje entonces se pagaba a diario. Hasta que, bueno, un buen día dije, pues sí, es el momento de volver a retomar lo que... No lo que más me gusta, pero sí, efectivamente, no hay nada como el teatro. Algo para lo que has nacido también realmente. Y me apetecía un montón y estoy muy feliz de volver a hacer esto. Paloma ha heredado la voz de la madre, es una de las grandes voces del doblaje de este país, pero también de las grandes actrices de teatro. Paloma, yo creo que ha heredado y ha continuado la estirpe de una manera gloriosa.
No me cabe ninguna duda que llegará a hacer cine. Y es que es una mujer, es que es muy buena actriz. Así que yo creo que su madre estaría orgullosísima de ella. ¿Te pudo ver, por ejemplo, en la cocina? Me vio en la cocina, pero no me reconoció en la cocina. Claro, eso fue 2016. 2016. Sí, ella en casa nunca tuvo ningún problema. A ella le diagnosticaron un deterioro cognitivo. Y en casa siempre supo quién éramos. Yo, mi pareja y los perros. Pero ya maquillada y caracterizada de otra cosa... Ya no. No. Me quedo con el recuerdo de cuando fuimos a ver La cocina de Paloma. Era el gran éxito de Paloma Porcel. Y ese fue el último día que la vi. Como te digo, ya seguía siendo Marisa, pero estaba desapareciendo Marisa. Pero iba guapísima. No sé si se enteró de la función, pero vio a su hija en el escenario, como ella deseaba. Vio a Paloma triunfando en el teatro, y eso es precioso. Y ese fue el último día que la vi, yendo al teatro, que era lo que nos gustaba. Bueno, yo no sé cómo va a recordar el gran público o Aragón o el resto de sus amigos a Marisa Porcel. Yo la voy a recordar como una mujer bellísima por dentro y por fuera, como una magnífica compañera, muy buena compañera, muy buena. Una mujer que sabía perfectamente cómo era esta profesión, que conocía perfectamente el oficio y que era verdad, verdad pura. Me hubiera gustado decirle: adiós Marisa, te quiero muchísimo, pero se lo digo ahora, porque sé dónde está, Marisa, te quiero muchísimo y lo sabes. Yo, que soy un hombre creyente y que soy un hombre que reza oraciones de vez en cuando, casi, no te digo que la primera, pero de las primeras personas por quien pido siempre es por ella, que estará ahí arriba, viéndome con toda seguridad, y yo lo noto, hay veces que lo noto, que está Marisa por ahí pululando. ¿Cómo te gustaría que recordaran a tu madre? Como lo que era, como una buena persona, muy profesional, amante de esta profesión hasta los tuétanos. O sea, yo no he visto una actriz más feliz trabajando que mi madre. Y sí, aunque era muy buena y muy buena gente, ha querido mucho, ha ayudado mucho. Estoy muy orgullosa. Y has sido una pedazo de actriz. Bueno, eso no me corresponde decirlo a mí, pero, pero no estaba mal, no estaba mal.